¿Sabías que el libro más ignorado de la Biblia contiene la clave para entender toda la salvación? Levítico no es solo una lista de rituales antiguos, es la radiografía del corazón de Dios. Cada sacrificio profetiza a Cristo, cada ley de pureza revela su santidad, cada festividad anuncia su plan eterno. Mientras otros libros nos cuentan qué hizo Dios, Levítico nos revela cómo podemos acercarnos a Él. Sin este libro, el Nuevo Testamento sería incomprensible. Sin Levítico, no entenderíamos por qué Jesús tuvo que morir, por qué su sangre nos limpia, ni por qué somos llamados santos. Prepárate para descubrir que este manual de rituales es en realidad el manual del amor divino. El Levítico que estás a punto de conocer cambiará tu forma de ver toda la Escritura para siempre. Después de establecer el sistema de sacrificios, Dios comenzó a enseñar a su pueblo cómo vivir de manera diferente a las demás naciones. El capítulo 11 de Levítico abre con instrucciones específicas sobre qué animales podían comer y cuáles debían evitar completamente. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: «Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que están sobre la tierra». Levítico 11, 1, 2. No era solo una cuestión de gusto personal o preferencia cultural. Era una orden divina que los separaría visiblemente de sus vecinos paganos. Los animales terrestres tenían reglas claras para ser considerados limpios. Tenían que rumiar y tener pezuña hendida completamente dividida. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Levítico 11:3. Esto incluía vacas, ovejas, cabras, ciervos y gacelas. Pero había animales que cumplían solo una de estas condiciones y por eso estaban prohibidos. El camello rumiaba, pero no tenía pezuña hendida. El cerdo tenía pezuña hendida, pero no rumiaba. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Levítico 11:7. Estas restricciones hacían que las comidas israelitas fueran completamente diferentes a las de otros pueblos. En el agua, solo podían comer criaturas que tuvieran aletas y escamas. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Levítico 11:9. Pescados como la carpa, la trucha y el salmón estaban permitidos, pero mariscos, cangrejos, langostas de mar, ostras y pulpos estaban completamente prohibidos. Mas todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Levítico 11:10. Era una diferencia radical con las dietas mediterráneas de la época. Las aves tenían una lista específica de especies prohibidas: águilas, quebrantahuesos, buitres, halcones, cuervos, avestruces, búhos, gaviotas y murciélagos estaban vedados. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón. Levítico 11:13. La mayoría eran aves de rapiña o carroñeras que se alimentaban de animales muertos. Las aves permitidas incluían gallinas, palomas, codornices y patos. Curiosamente, había algunas excepciones entre los insectos. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Levítico 11:21. Langostas, grillos y saltamontes estaban permitidos, y de hecho se convertirían en alimento de emergencia durante hambrunas. El capítulo 12 aborda algo completamente natural, pero que Dios quería regular: el nacimiento de nuevos israelitas. Cuando una mujer daba a luz,
entraba en un período de impureza ritual que no tenía nada que ver con pecado moral, sino con el flujo de sangre que acompañaba al parto. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando concibiere y diere a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Levítico 12:2. Era una condición temporal que reconocía la realidad física del parto mientras protegía la salud de la madre. Si el bebé era varón, la madre permanecía impura 7 días y al 8º día el niño debía ser circuncidado. Después venían 33 días adicionales de purificación, durante los cuales no podía tocar ninguna cosa santa ni entrar al santuario. Y ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Levítico 12:4. En total eran 40 días de separación ritual después del nacimiento de un hijo varón. Si la bebé era mujer, los periodos se duplicaban: 14 días de impureza inicial y 66 días adicionales de purificación, totalizando 80 días. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Levítico 12:5. El texto no explica por qué esta diferencia, pero aseguraba que las madres tuvieran tiempo suficiente para recuperarse física y emocionalmente del parto antes de reanudar sus responsabilidades religiosas normales. Al completarse el periodo de purificación, la mujer debía traer sacrificios específicos al tabernáculo. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Levítico 12:6. Si la familia era pobre y no podía pagar un cordero, podía traer 2 tórtolas o 2 palominos en su lugar. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Levítico 12:8. Era una provisión misericordiosa que aseguraba que hasta las familias más pobres pudieran participar completamente en la vida religiosa de la comunidad después del nacimiento de sus hijos. El capítulo 13 introduce una de las condiciones más temidas en el mundo antiguo: la lepra. Pero el texto hebreo usa la palabra tzaraat, que incluía varias enfermedades de la piel, además de lo que conocemos como lepra hoy. Los sacerdotes actuaban como médicos públicos, diagnosticando estas condiciones y tomando decisiones sobre el aislamiento necesario. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Levítico 13:2. Era un sistema de salud pública administrado por autoridades religiosas. El diagnóstico requería examen cuidadoso y tiempo de observación. Si el sacerdote veía una mancha blanca en la piel, donde el pelo se había vuelto blanco y parecía más profunda que la superficie de la piel, declaraba al paciente leproso. Pero si había dudas, encerraba al paciente durante 7 días para observar cómo evolucionaba la condición. Mas cuando el sacerdote la hubiere examinado, y no pareciere más profunda que la piel, ni fuere en ella pelo negro, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Levítico 13:4. Al 7º día lo examinaba nuevamente. Si la llaga no se había extendido, lo encerraba otros 7 días. Era un protocolo médico que prevenía diagnósticos precipitados y cuarentenas innecesarias. Una vez confirmado el diagnóstico, las consecuencias sociales eran devastadoras, pero necesarias para proteger a la comunidad.
Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Levítico 13:45. Tenía que vivir fuera del campamento, separado de familia y amigos. Sus ropas rasgadas y cabello suelto lo identificaban inmediatamente. Su grito de «inmundo, inmundo» advertía a otros que se mantuvieran alejados. Era una existencia solitaria y dolorosa, pero protegía a la población sana. Pero la lepra no se limitaba a la piel humana. Podía atacar también las ropas y hasta las casas. Cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana o en vestido de lino. Levítico 13:47. Si aparecían manchas verdosas o rojizas en la ropa que se extendían después del lavado, el sacerdote debía quemar la prenda completamente. Era probablemente algún tipo de hongo o moho que podía ser contagioso. Incluso las casas podían ser declaradas leprosas si aparecían manchas similares en las paredes, requiriendo la remoción de las piedras afectadas o hasta la demolición completa del edificio si la condición se extendía. El capítulo 14 describe uno de los rituales más complejos y simbólicos de todo Levítico: la purificación del leproso sanado. Cuando alguien se recuperaba de esta enfermedad terrible, no podía simplemente regresar al campamento. Necesitaba un proceso de purificación que duraba 8 días y requería múltiples sacrificios. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Levítico 14:2. El sacerdote debía salir fuera del campamento para examinar al paciente, porque el leproso aún no podía entrar al área santa. El ritual comenzaba con una ceremonia única que involucraba 2 aves vivas y limpias, y mandará el sacerdote tomar para el que se purifica 2 avecillas vivas y limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Levítico 14:4. Una de las aves se mataba sobre agua corriente en un vaso de barro. Luego se tomaba la otra ave viva, junto con el cedro, la grana y el hisopo, se mojaban en la sangre del ave muerta mezclada con agua corriente y se rociaba 7 veces sobre el que se purificaba. Finalmente se soltaba el ave viva en el campo abierto y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre la faz del campo. Levítico 14:7. Era un drama visual poderoso. Un ave moría, otra volaba libre, simbolizando muerte y resurrección, cautiverio y libertad. Después de este ritual inicial, el proceso de reintegración comenzaba gradualmente. El purificado lavaba sus ropas, se afeitaba todo el pelo de su cuerpo y se bañaba completamente. Solo entonces podía entrar al campamento, pero aún no podía ir a su tienda. Tenía que permanecer fuera de su morada durante 7 días más. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todos sus cabellos, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Levítico 14:8. Era una reintegración cuidadosa que protegía tanto al individuo como a su familia. El 8º día llegaba el momento de los sacrificios formales. El purificado debía traer 2 corderos machos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un loc de aceite. Uno de los corderos se ofrecía como sacrificio por la culpa, junto con el loc de aceite, como ofrenda mecida delante de Jehová. Y tomará el sacerdote del loc de aceite y echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Levítico 14, 15, 16. Parte del aceite se ponía sobre la oreja derecha,
el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho del purificado, los mismos lugares donde antes se había puesto sangre. El resto del aceite se derramaba sobre su cabeza. Era una unción especial que marcaba su restauración completa a la comunidad del pueblo de Dios. El capítulo 15 aborda aspectos muy íntimos de la vida humana que Dios quiso regular para mantener la pureza ritual de su pueblo. Trataba con flujos corporales, tanto normales como anormales, estableciendo períodos de impureza y procedimientos de purificación. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo a causa de su flujo. Levítico 15:2. Esto se refería principalmente a flujos anormales y prolongados, que podrían indicar enfermedad, no a las emisiones normales del cuerpo masculino. Cuando un hombre tenía un flujo anormal, todo lo que tocaba se volvía inmundo temporalmente. Su cama, su silla, cualquier objeto sobre el que se sentara o acostara transmitía impureza a quien los tocara. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare será inmunda. Levítico 15:4. La persona que tocara estos objetos tenía que lavar sus ropas, bañarse con agua y permanecía inmunda hasta la tarde. Era un sistema que promovía el aislamiento temporal para prevenir la propagación de posibles infecciones. Las mujeres tenían sus propias regulaciones relacionadas con el ciclo menstrual normal. Durante su período mensual, una mujer era considerada inmunda durante 7 días. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Levítico 15:19. Su cama y todo donde se sentara durante estos días se volvía inmundo. Cualquier persona que tocara estos objetos tenía que seguir los mismos procedimientos de purificación. No era un castigo, sino una regulación que reconocía las realidades físicas del cuerpo femenino. Pero si una mujer tenía flujo de sangre fuera de su período normal, o si su menstruación se prolongaba más allá de los días usuales, entraba en una categoría de impureza más severa. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo inmundo será como en los días de su costumbre. Inmunda será. Levítico 15:25. Esta condición requería cuidado médico y espiritual especial. Cuando cesaba el flujo anormal, tenía que contar 7 días limpios, y al 8º día traer 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote para sacrificios de purificación. Era un reconocimiento de que ciertos problemas físicos necesitaban intervención divina, además del cuidado humano. A través de todas estas regulaciones de pureza, un elemento aparecía constantemente: el agua. No era agua común la que se usaba en estos rituales, sino agua corriente, agua viva que fluía de manantiales o ríos. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un vaso, referencia a rituales posteriores que seguían el mismo principio. El agua estancada de cisternas o pozos no servía para la purificación ritual. Tenía que ser agua que fluyera, simbolizando vida, movimiento y renovación constante. Los baños rituales no eran simples lavados superficiales. La persona tenía que sumergirse completamente, asegurándose de que cada parte de su cuerpo entrara en contacto con el agua purificadora. Era una inmersión total que simbolizaba muerte a la condición anterior y resurrección a un estado de pureza renovada. Estos baños se realizaban al aire libre, en ríos o manantiales naturales, conectando el acto de purificación con la creación misma de Dios.
La aspersión con hisopo en ceremonias especiales añadía otra dimensión al uso del agua. El hisopo era una planta con propiedades naturales de limpieza, y cuando se mojaba en agua y se usaba para rociar, distribuía el agua purificadora de manera uniforme y ceremoniosa. Y mojará el hisopo en la sangre y en el agua, y rociará sobre la casa 7 veces, en rituales de purificación de casas. Era una herramienta que convertía la purificación en un acto litúrgico solemne. La frecuencia de estos lavamientos establecía un ritmo de purificación en la vida diaria israelita. No eran eventos raros, sino parte regular de la experiencia religiosa. Cada contacto con impureza ritual requería purificación con agua antes de que la persona pudiera participar nuevamente en la adoración comunitaria. Era un recordatorio constante de que acercarse a Dios requería preparación cuidadosa y que la pureza era un estado que se perdía fácilmente, pero se podía restaurar a través de los medios que Dios había provisto. El sistema de cuarentena establecido en Levítico demostró una comprensión de principios médicos que la ciencia moderna solo confirmaría miles de años después. Los periodos de aislamiento no eran arbitrarios, sino cuidadosamente calculados para permitir que las enfermedades se manifestaran completamente o para que los periodos de contagio pasaran sin afectar a otros. Cuando había sospecha de lepra, el paciente se aislaba durante 7 días, exactamente el tiempo necesario para que la condición se desarrollara lo suficiente para un diagnóstico definitivo. La observación de síntomas durante periodos específicos revelaba una metodología científica rigurosa. Los sacerdotes no hacían diagnósticos apresurados, sino que seguían protocolos de observación sistemática. Al 7º día, el sacerdote lo examinará, y si la llaga conservare el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Levítico 13:5. Era medicina preventiva practicada con precisión clínica. La reintegración gradual a la comunidad después del aislamiento mostraba comprensión de que tanto el paciente como la sociedad necesitaban tiempo para ajustarse. El leproso sanado no regresaba inmediatamente a la vida normal, sino que pasaba por etapas cuidadosas de reintegración. Primero entraba al campamento, pero no a su tienda. Luego gradualmente reasumía sus responsabilidades familiares y sociales. Era terapia de rehabilitación social que reconocía los aspectos psicológicos de la enfermedad y la recuperación. Los beneficios sociales y espirituales del aislamiento temporal se extendían más allá de la prevención de enfermedades. Estos períodos forzaban a las personas a reflexionar sobre su relación con Dios, su dependencia de la comunidad y el valor de la salud que habían dado por sentado. Muchos regresaban del aislamiento con una apreciación renovada por la vida comunitaria y una fe más profunda. El aislamiento físico se convertía en oportunidad para crecimiento espiritual y renovación personal. El capítulo 16 describe el día más solemne del año religioso israelita, Yom Kippur, el día de la expiación. Era el único día del año cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y lo hacía para realizar la purificación más completa posible del pueblo y del santuario mismo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Levítico 16:29. Era un día de ayuno nacional absoluto donde toda actividad normal se suspendía. La preparación del sumo sacerdote era extraordinaria. No podía usar sus vestiduras doradas habituales, sino vestiduras de lino blanco,
simbólicamente humildes. Tenía que bañarse completamente antes de ponérselas y bañarse nuevamente cada vez que cambiara de vestiduras durante el ritual. Se vestirá la túnica sagrada de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Levítico 16:4. Era un estado de pureza máxima para el día más santo del año. El ritual central involucraba 2 machos cabríos idénticos, escogidos por sorteo para destinos completamente diferentes. Uno sería sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo, su sangre llevada al lugar santísimo para rociar sobre el propiciatorio donde habitaba la presencia de Dios. El otro, llamado el macho cabrío emisario o azazel, recibiría la confesión de todos los pecados del pueblo y sería enviado al desierto. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Levítico 16:8. Era una dramatización visual del perdón completo. Un macho cabrío moría por los pecados, el otro los llevaba lejos, para nunca más regresar. El momento culminante llegaba cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio. Solo él podía hacerlo, solo una vez al año, solo en este día especial. Llevaba incienso especial para crear una nube que cubriera el propiciatorio, protegiendo su vida de la gloria directa de Dios. Y tomará un incensario lleno de brasas, de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará del velo adentro. Levítico 16:12. Rociaba la sangre 7 veces sobre el propiciatorio, haciendo expiación por el lugar más santo de la tierra. Era el único momento del año cuando el perdón de Dios se aplicaba de manera universal y absoluta a todo su pueblo, limpiando no solo a las personas, sino al santuario mismo donde habitaba su presencia santa. Ahora que el sistema de sacrificios estaba funcionando, Dios comenzó a enseñar a su pueblo algo revolucionario: cómo ser diferentes en la vida diaria. El capítulo 11 de Levítico abre con Dios, hablando directamente a Moisés y a Aarón sobre algo tan básico como la comida. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que están sobre la tierra. Levítico 11:1-2. No era una sugerencia dietética, era una orden que los separaría para siempre de todas las demás naciones. Los animales de la tierra tenían reglas muy claras. Para ser limpio, un animal debía hacer 2 cosas: rumiar y tener pezuña completamente dividida. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Levítico 11:3. Esto significaba que podían comer vacas, ovejas, cabras, venados y gacelas, pero había animales que engañaban porque solo cumplían una condición. El camello rumiaba, pero su pezuña no estaba dividida. También el camello, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Levítico 11:4. El conejo rumiaba, pero tampoco tenía pezuña hendida. El cerdo tenía pezuña hendida, pero no rumiaba. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Levítico 11:7. Era imposible confundirse. Ambas condiciones, o nada. En el agua, la regla era aún más simple. Solo animales con aletas y escamas podían estar en la mesa israelita. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Levítico 11:9.
Pescados como carpas, truchas y salmones estaban permitidos, pero mariscos, cangrejos, langostas marinas, ostras y pulpos quedaban completamente prohibidos. Mas todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Levítico 11:10. Una familia israelita nunca podría comer como sus vecinos mediterráneos. Las aves prohibidas tenían una lista específica que incluía principalmente aves de rapiña y carroñeras. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano, el buitre según su especie. Levítico 11, 13, 14. Águilas, buitres, halcones, cuervos, avestruces, búhos, gaviotas y murciélagos estaban fuera del menú. Pero gallinas, palomas, codornices y patos podían comerse sin problema. Curiosamente, había una excepción sorprendente entre los insectos. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el grillo según su especie y el chapulín según su especie. Levítico 11, 21, 22. Langostas, grillos y saltamontes no solo estaban permitidos, sino que se convertirían en comida de supervivencia durante las hambrunas. La vida continuaba en Israel y con ella llegaban los bebés. Pero incluso algo tan hermoso como el nacimiento tenía regulaciones divinas que había que seguir. El capítulo 12 trata específicamente con lo que pasaba cuando una mujer israelita daba a luz. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando concibiere y diere a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Levítico 12, 2. No era castigo por pecado, sino reconocimiento de la realidad física del parto y la sangre que lo acompañaba. Cuando nacía un niño varón, la madre entraba en un período de impureza de 7 días. Durante este tiempo no podía participar en actividades religiosas ni tocar objetos sagrados. Al 8º día sucedía algo importante. El bebé debía ser circuncidado, marcándolo como parte del pueblo del pacto. Y al 8º día se circuncidará al niño. Levítico 12:3. Después de esto venían 33 días adicionales de Miduncinto, purificación para la madre, y ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Levítico 12:4. En total, 40 días de separación ritual después del nacimiento de un hijo. Si la bebé era niña, todo se duplicaba de manera misteriosa, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Levítico 12:5. 14 días de impureza inicial, más 66 días de purificación, sumando 80 días en total. La Biblia no explica esta diferencia, pero aseguraba que las madres tuvieran tiempo suficiente para recuperarse completamente antes de volver a sus responsabilidades normales. Al terminar el período de purificación, llegaba el momento de los sacrificios. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Levítico 6. Pero Dios tenía compasión de las familias pobres que no podían pagar un cordero. Y si no tiene lo suficiente para un cordero,
Tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Levítico 12:8. Era una puerta abierta para que hasta la familia más humilde pudiera celebrar el regalo de un nuevo bebé con sacrificios apropiados. De todas las enfermedades que podían atacar a los israelitas, ninguna causaba más terror que la lepra. El capítulo 13 introduce esta condición temible que convertía a personas normales en parias sociales de la noche a la mañana. Los sacerdotes funcionaban como doctores públicos, diagnosticando y decidiendo quién necesitaba aislamiento. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Levítico 13:2. No había hospitales ni médicos como los conocemos hoy. El sacerdote era quien determinaba si una persona podía seguir viviendo con su familia o tendría que enfrentar la soledad del exilio. El diagnóstico no era cosa de prisa. Si el sacerdote veía una mancha blanca donde el pelo se había vuelto blanco y la llaga parecía más profunda que la superficie de la piel, declaraba al paciente leproso inmediatamente. Pero si había dudas, seguía un protocolo cuidadoso. Mas cuando el sacerdote la hubiere examinado y no pareciere más profunda que la piel, ni fuere en ella pelo negro, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Levítico 13:4. Al 7º día lo volvía a examinar. Si la condición no había empeorado, lo encerraba otros 7 días más. Y al 7º día el sacerdote lo examinará otra vez. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Levítico 13:6. Era medicina preventiva, con protocolos estrictos. Una vez confirmado el diagnóstico de lepra, la vida del paciente cambiaba para siempre. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: «Inmundo, inmundo». Levítico 13:45. Tenía que vivir solo fuera del campamento, separado de esposa, hijos y amigos. Sus ropas rasgadas y cabello suelto lo identificaban desde lejos. Cada vez que alguien se acercaba, tenía que gritar su advertencia: «Inmundo, inmundo». Inmundo será todo el tiempo que la llaga estuviere en él. Es inmundo y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Levítico 13:46. Era una existencia solitaria que podía durar años o toda la vida. Pero la lepra no atacaba solo a las personas. También podía aparecer en la ropa y hasta en las casas. Cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana o en vestido de lino, o en urdimbre o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquiera obra de cuero. Levítico 13:47-48. Si aparecían manchas verdosas o rojizas en las telas que se extendían después del lavado, había que quemar la prenda completamente. Será quemado el vestido, o urdimbre, o trama de lana o de lino, o cualquiera cosa de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será, y quemada. Levítico 13:52. Incluso las casas podían infectarse con esta misteriosa condición, requiriendo la remoción de piedras afectadas o la demolición completa del edificio si el problema se extendía. Cuando alguien se sanaba de lepra, no podía simplemente volver a casa y continuar su vida normal. El capítulo 14 describe uno de los rituales más complejos y hermosos de todo Levítico: la purificación del leproso sanado. Era un proceso de 8 días, lleno de simbolismo que marcaba el regreso de Musentintu, los muertos vivientes, a la comunidad de los vivos.
Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Levítico 14:2. Pero el sacerdote tenía que salir del campamento para examinarlo, porque el ex leproso aún no podía entrar al área santa. El ritual comenzaba con una ceremonia única que ninguna otra cultura de la época practicaba. Y mandará el sacerdote tomar para el que se purifica 2 avecillas vivas y limpias, y madera de cedro, y grana, e hisopo. Levítico 14:4. Una de las aves se mataba sobre agua corriente en un vaso de barro. La otra ave, junto con el cedro, la grana y el hisopo, se mojaba en la sangre mezclada con agua corriente, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre la faz del campo. Levítico 14:7. Era un drama visual poderoso. Una ave moría, otra volaba libre. Muerte y vida, cautiverio y libertad. Todo representado en una ceremonia que el purificado nunca olvidaría. Después de este primer ritual, comenzaba la reintegración gradual. El ex leproso lavaba toda su ropa, se afeitaba completamente todo el pelo del cuerpo y se bañaba de pies a cabeza. Solo entonces podía entrar al campamento, pero aún no podía ir a su propia tienda. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todos sus cabellos, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Levítico 14:8. 7 días más durmiendo a la intemperie, pero esta vez dentro del campamento, viendo a su familia desde lejos, oliendo la comida de su casa, escuchando las voces que había extrañado durante años de exilio. El 8º día llegaba la ceremonia final con sacrificios elaborados, y al 8º día tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin defecto, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Levítico 14:10. Uno de los corderos se ofrecía como sacrificio por la culpa junto con el aceite. Luego venía una unción especial que marcaba la restauración completa, y el sacerdote pondrá de la sangre de la expiación por la culpa sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Levítico 14:14. Después se repetía el proceso con aceite en los mismos lugares. Era como una nueva ordenación, marcando oídos que volverían a escuchar la palabra de Dios, manos que volverían a servir y pies que caminarían en comunión con su pueblo. Para los pobres que no podían pagar todos estos sacrificios, Dios tenía provisiones especiales. Mas si fuere pobre, que no alcanzare para tanto, entonces tomará un cordero para la expiación por la culpa, para ser ofrecido como ofrenda mecida, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Levítico 14:21. Nadie quedaría excluido de la celebración por falta de recursos. El capítulo 15 aborda aspectos muy íntimos de la vida humana que la mayoría de las religiones prefieren ignorar, pero el Dios de Israel quería regular hasta los detalles más privados de la existencia humana para mantener a su pueblo en estado de pureza ritual. Los hombres enfrentaban impurezas específicas relacionadas con flujos corporales anormales. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo a causa de su flujo. Levítico 15:2. Esto se refería principalmente a flujos prolongados y anormales que podrían indicar enfermedad, no a las funciones normales del cuerpo masculino. Cuando un hombre tenía un flujo anormal, se convertía en fuente de contaminación temporal para todo lo que tocaba. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda,
y toda cosa sobre que se sentare será inmunda. Levítico 15:4. Su cama, su silla, cualquier objeto donde se sentara o acostara, transmitía impureza a quien los tocara después. Y cualquiera que tocare la cama del que tiene flujo, lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Levítico 15:5. Era un sistema que promovía aislamiento temporal hasta que el problema se resolviera, protegiendo al resto de la comunidad de posibles infecciones. Las mujeres tenían regulaciones específicas relacionadas con su ciclo menstrual natural. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Levítico 15:19. Durante su período mensual, una mujer era considerada ritualmente impura durante 7 días completos. Todo donde se acostara o sentara durante estos días se volvía inmundo temporalmente. Y toda cosa sobre que ella se acostare mientras su separación será inmunda. También toda cosa sobre que se sentare será inmunda. Levítico 15:20. No era castigo, sino reconocimiento de las realidades físicas del cuerpo femenino que Dios mismo había diseñado. Pero si una mujer tenía flujo de sangre fuera de su período normal, o si su menstruación se prolongaba más allá de lo usual, entraba en una categoría más complicada. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo inmundo será como en los días de su costumbre. Inmunda será. Levítico 15:25. Esta condición requería cuidado especial. Cuando el flujo anormal cesaba, tenía que contar 7 días limpios. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Levítico 15:28. Al 8º día traía sacrificios específicos al sacerdote. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 15:29. Era reconocimiento de que ciertos problemas físicos necesitaban intervención divina, además del cuidado humano. A través de todas estas regulaciones complicadas, un elemento aparecía una y otra vez como la clave para la purificación: el agua. Pero no cualquier agua servía para estos rituales sagrados. Tenía que ser agua corriente, agua viva que fluyera constantemente de manantiales o ríos. El agua estancada de cisternas, pozos o vasijas no tenía poder purificador según la ley divina. Era como si Dios hubiera conectado la pureza espiritual con el movimiento constante y la renovación continua que solo el agua viva podía simbolizar. Los baños rituales requeridos por la ley no eran lavados superficiales como los que hacemos diariamente. La persona tenía que sumergirse completamente, asegurándose de que cada parte de su cuerpo entrara en contacto directo con el agua purificadora. Era una inmersión total que simbolizaba muerte a la condición anterior y resurrección a un estado completamente nuevo de pureza. Estos baños se realizaban al aire libre, en ríos o manantiales naturales, conectando el acto de purificación con la creación misma de Dios. La frecuencia de estos lavamientos establecía un ritmo constante de purificación en la vida diaria israelita. No eran eventos excepcionales, sino parte regular de la experiencia religiosa normal. Cada contacto con impureza ritual, cada flujo corporal, cada tocamiento de algo inmundo requería purificación completa con agua antes de que la persona pudiera participar nuevamente en la adoración comunitaria. Era un recordatorio diario de que acercarse a Dios requería preparación cuidadosa y constante.
La aspersión con hisopo añadía solemnidad ceremoniosa a ciertos rituales especiales de purificación. El hisopo era una planta con propiedades naturales de limpieza que, cuando se mojaba en agua y se usaba para rociar, distribuía el agua purificadora de manera uniforme y reverente. Esta técnica convertía la purificación en un acto litúrgico hermoso, donde cada gota de agua tenía significado espiritual profundo. El sistema de cuarentena establecido en estos capítulos de Levítico demostró una comprensión de principios médicos que la ciencia moderna solo confirmaría miles de años después. Los períodos de aislamiento no eran números inventados al azar, sino cuidadosamente calculados para permitir que las enfermedades se manifestaran completamente o para que los periodos de contagio pasaran sin dañar a otros miembros de la comunidad. Cuando había sospecha de lepra, el paciente se aislaba exactamente 7 días, el tiempo perfecto para que la condición se desarrollara lo suficiente para hacer un diagnóstico definitivo y confiable. La observación sistemática de síntomas durante periodos específicos revelaba una metodología casi científica en el diagnóstico. Los sacerdotes no hacían juicios apresurados basados en primeras impresiones, sino que seguían protocolos rigurosos de observación cuidadosa. Al 7º día el sacerdote lo examinará, y si la llaga conservare el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Levítico 13:5. Era medicina preventiva practicada con precisión que cualquier doctor moderno respetaría. La reintegración gradual a la comunidad después del aislamiento mostraba comprensión profunda de que tanto el paciente como la sociedad necesitaban tiempo para ajustarse a los cambios. El leproso sanado no regresaba inmediatamente a la vida normal como si nada hubiera pasado, sino que pasaba por etapas cuidadosas de reintegración social. Primero entraba al campamento, pero no a su tienda familiar, luego gradualmente reasumía sus responsabilidades sociales y religiosas. Era terapia de rehabilitación, que reconocía los aspectos psicológicos profundos de la enfermedad y la recuperación. Los beneficios sociales y espirituales del aislamiento temporal se extendían mucho más allá de la simple prevención de enfermedades contagiosas. Estos periodos forzados de soledad obligaban a las personas a reflexionar seriamente sobre su relación con Dios, su dependencia total de la comunidad y el valor inmenso de la salud que habían dado por sentado. Muchos regresaban del aislamiento con una apreciación completamente renovada por la vida comunitaria, una fe más profunda y una gratitud que duraba toda la vida. El aislamiento físico se convertía en oportunidad dorada para crecimiento espiritual y renovación personal que de otra manera nunca habría ocurrido. El capítulo 16 describe el día más solemne, más sagrado y más importante del año religioso israelita, Yom Kippur, el día de la expiación. Era el único día del año cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y lo hacía para realizar la purificación más completa posible del pueblo entero y del santuario mismo donde habitaba Dios. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Levítico 16:29. Era un día de ayuno nacional, absoluto, donde toda actividad normal se suspendía completamente. Nadie trabajaba, nadie comía, nadie bebía. Todo Israel se concentraba únicamente en buscar el perdón de Dios. La preparación del sumo sacerdote para este día era extraordinaria y diferente a cualquier otro ritual del año.
No podía usar sus vestiduras doradas habituales con piedras preciosas y decoraciones elaboradas, sino vestiduras humildes de lino blanco puro. Se vestirá la túnica sagrada de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Levítico 16:4. Tenía que bañarse completamente antes de ponérselas y bañarse nuevamente cada vez que cambiara de vestiduras durante el largo ritual del día. Era un estado de pureza máxima para el día más santo del año. El corazón del ritual involucraba 2 machos cabríos idénticos escogidos por sorteo divino para destinos completamente opuestos. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Levítico 16:5, 8. Uno sería sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo, su sangre llevada al lugar más sagrado de la tierra para rociar sobre el propiciatorio donde habitaba la gloria de Dios. El otro, llamado el macho cabrío emisario o Azazel, recibiría la confesión pública de todos los pecados del pueblo y sería enviado al desierto para nunca más regresar. El momento más dramático del año llegaba cuando el sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo con la sangre del sacrificio. Solo él podía hacerlo, solo una vez al año, solo en este día especial. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará del velo adentro. Levítico, les 12. Llevaba incienso especial para crear una nube protectora que cubriera el propiciatorio, protegiéndolo de morir por la gloria directa de Dios. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Levítico 16:13. Luego rociaba la sangre 7 veces sobre el propiciatorio oriental, y 7 veces delante del propiciatorio, haciendo expiación por el lugar más santo de la tierra. Después salía para poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesar sobre él todos los pecados de Israel, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Levítico 16:21. Era el único día del año cuando el perdón de Dios se aplicaba de manera universal y absoluta a todo su pueblo. Después de establecer las leyes de pureza, Dios comenzó a enseñar principios aún más profundos sobre cómo su pueblo debía vivir cada día. El capítulo 17 abre con una regla que cambiaría para siempre la manera en que los israelitas veían la comida: la prohibición total de consumir sangre. No era una sugerencia dietética, sino una ley absoluta que no podía romperse bajo ninguna circunstancia. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 17:10. La amenaza era seria: expulsión permanente de la comunidad del pacto. Dios mismo explicó por qué esta ley era tan importante en el versículo que se convertiría en la base de toda la teología bíblica sobre la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11.
La sangre contenía la vida misma y solo Dios tenía derecho sobre ella. Cuando los israelitas veían sangre derramada en el altar, estaban viendo la vida entregada a Dios como sustituto por sus propias vidas pecaminosas. Para asegurar que esta ley se cumpliera perfectamente, Dios estableció que todos los sacrificios debían realizarse en un lugar central, el tabernáculo. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado. De sangre el tal varón, sangre derramó, y el tal varón será cortado de entre su pueblo. Levítico 17, 3, 4. No podían hacer sacrificios privados en sus casas o en lugares secretos. Todo tenía que hacerse donde los sacerdotes pudieran supervisar que la sangre se manejara correctamente. Pero había situaciones especiales que requerían cuidado extra. Si alguien encontraba un animal muerto naturalmente o despedazado por fieras, no podía comerlo como si nada hubiera pasado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fieras, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Levítico 17, 15. Era impureza temporal que se quitaba con lavamiento, pero demostraba que hasta la muerte natural de los animales tenía implicaciones espirituales que había que tomar en serio. El capítulo 18 aborda uno de los temas más delicados pero necesarios: las relaciones íntimas prohibidas dentro de las familias. Dios había visto cómo las naciones paganas habían destruido sus estructuras familiares con prácticas que él consideraba abominables. Ahora protegería a Israel estableciendo límites claros sobre quién podía casarse con quién. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Levítico 18:6. Era una prohibición general que se detallaba específicamente en los versículos siguientes. La lista de relaciones prohibidas era exhaustiva y protegía la estructura familiar de confusiones y abusos. Un hombre no podía casarse con su madre, madrastra, hermana, media hermana, ni tía paterna, tía materna, nuera, cuñada, o con una mujer y su hija al mismo tiempo. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Levítico 18:8, 9. Cada prohibición específica protegía roles familiares importantes y evitaba conflictos de autoridad dentro del hogar israelita. El adulterio recibía mención especial como una traición que destruía no solo familias, sino comunidades enteras. No te llegarás a la mujer de tu prójimo para tener cópula con ella. Levítico 18:20. Era más que infidelidad matrimonial. Era violación del orden social que Dios había establecido para proteger a todas las familias. Cuando un hombre tomaba la esposa de otro, robaba algo más valioso que cualquier posesión material. Pero de todas las abominaciones que practicaban las naciones vecinas, ninguna provocaba más ira divina que el sacrificio de niños al dios Moloc. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, ni profanes así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levítico 18:21. Era la perversión máxima, padres quemando vivos a sus propios hijos para ganar favor de dioses falsos. Dios había rescatado a Israel de Egipto precisamente para salvar a sus hijos de esta clase de horror. El capítulo termina con una advertencia solemne
de que estas prácticas habían sido la causa de que Dios expulsara a las naciones anteriores de la tierra prometida. No os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Levítico 18, 24, 25. El capítulo 19 contiene el corazón de la ética bíblica, comenzando con el mandamiento que define todo lo que significa ser pueblo de Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 2. No era una sugerencia, sino una orden directa. La santidad de Israel no era opcional, era el propósito mismo de su existencia como nación escogida. Tenían que reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de sus vidas diarias. Esta santidad se manifestaba primero en el trato con otros seres humanos. A mitad del capítulo aparece el versículo que Jesús citaría siglos después como el segundo gran mandamiento. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico 19, 18. Era revolucionario para su época, amar al prójimo con la misma intensidad que se amaban a sí mismos. No solo evitar hacerle daño, sino buscar activamente su bienestar como si fuera el propio. La honestidad en los negocios era una manifestación práctica de esta santidad. Dios se preocupaba por los detalles más pequeños del comercio diario. No haréis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Levítico 19, 35, 36. Cada transacción comercial era una oportunidad de mostrar el carácter de Dios o de negarlo. Las balanzas falsas y las medidas engañosas eran más que fraude económico. Eran pecado contra el Dios que los había libertado. El respeto por los ancianos revelaba la estructura social que Dios quería para su pueblo. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Levítico 19:32. Era una sociedad que valoraba la experiencia y la sabiduría que solo venían con los años. Los jóvenes tenían que levantarse físicamente cuando entraba una persona mayor, demostrando respeto visible por la edad y la experiencia. Era lo opuesto a las culturas que desechan a los ancianos cuando ya no pueden producir económicamente. El capítulo 20 establece las consecuencias más severas para los crímenes más graves contra el orden divino. Algunas transgresiones eran tan serias que solo la muerte podía purificar a la comunidad de su contaminación. La primera en la lista era el sacrificio de niños a Moloc, el crimen que más ira provocaba en el corazón de Dios. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Levítico 22. No había excusas, no había atenuantes. Quemar niños vivos merecía muerte inmediata por apedreamiento público. La consulta a médiums y espiritistas también recibía pena capital, porque representaba traición espiritual al Dios que había revelado su voluntad claramente a través de Moisés. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27. Buscar información de los muertos cuando el Dios vivo estaba disponible era insulto imperdonable. Era preferir la oscuridad a la luz, las mentiras demoníacas a la verdad divina. Las transgresiones sexuales
también llevaban castigos severos que variaban según la gravedad del crimen. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. El adulterio destruía familias y comunidades, por eso ambos participantes pagaban con sus vidas. Otras relaciones prohibidas como el incesto o la bestialidad también recibían pena de muerte. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Levítico 20:15. Hasta el animal moría porque había sido contaminado por la perversión humana. Pero estas leyes no se aplicaban automáticamente. Requerían proceso legal cuidadoso con testigos múltiples y evidencia clara. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Aunque este versículo aparece en Deuteronomio, el principio se aplica aquí. La comunidad entera tenía responsabilidad de aplicar justicia correctamente. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerán más. Principio implícito. Era justicia que protegía a los inocentes mientras castigaba severamente a los culpables comprobados. El capítulo 21 establece que los sacerdotes, por estar más cerca de Dios, tenían que vivir según estándares aún más altos que el resto del pueblo. Sus vidas privadas estaban bajo escrutinio constante porque representaban a Dios ante la nación. Las restricciones comenzaban con sus expresiones de dolor por los muertos. Habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que por persona muerta no se contaminen entre su pueblo. Levítico 21:1. Solo podían hacer duelo por parientes inmediatos: madre, padre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. Era limitación, dolorosa pero necesaria para mantener su pureza ritual. Las restricciones matrimoniales para los sacerdotes eran más estrictas que para los israelitas comunes. No tomarán mujer ramera o infame, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo para su Dios. Levítico 21:7. No podían casarse con prostitutas, mujeres de reputación dudosa o divorciadas. Sus esposas tenían que reflejar la santidad de sus ministerios. Si la hija de un sacerdote se convertía en prostituta, la pena era especialmente severa. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Levítico 21:9. El honor de la familia sacerdotal tenía que protegerse a cualquier costo. Los defectos físicos que impedían el servicio en el altar eran específicos y detallados. Ningún varón de tu descendencia en sus generaciones que tuviere algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual hubiere defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Levítico 21:17-18. Ciegos, cojos, mutilados, jorobados, enanos, personas con cataratas, sarna o testículos dañados no podían oficiar en el altar. No era discriminación cruel, sino reconocimiento de que todo lo que se acercaba a Dios tenía que ser perfecto físicamente, simbolizando la perfección espiritual que Dios requería. El sumo sacerdote tenía las restricciones más severas de todas. No podía hacer duelo por nadie, ni siquiera por sus propios padres. Ni a cuerpo muerto entrará, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Levítico 21:11. Tenía que casarse solo con virgen israelita, nunca con viuda, divorciada o extranjera. Y tomará mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino virgen de su pueblo tomará por mujer. Levítico 21:13-14. Su cabeza ungida con aceite santo nunca podía quedar descubierta en señal de duelo, y sus vestiduras sagradas nunca podían rasgarse.
Era el precio de representar al Dios perfecto ante el pueblo escogido. El capítulo 22 establecía estándares rigurosos para los animales que podían ofrecerse en sacrificio. Dios había sido específico desde el principio. Solo animales perfectos eran aceptables en su altar. No era mezquindad divina, sino principio espiritual profundo. Dios merecía lo mejor que tenían, no las obras. Cuando alguno ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová para cumplir voto, o para ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para ser acepto, será sin defecto. No ha de haber en él falta alguna. Levítico 22:21. Era estándar que no admitía excepciones ni negociaciones. Los defectos que descalificaban a un animal eran específicos y detallados. Ciego o perniquebrado, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso, o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar para Jehová. Levítico 22:22. Animales ciegos, cojos, mutilados, con verrugas, sarna o cualquier enfermedad de la piel no podían acercarse al altar sagrado. Si un israelita no estaría dispuesto a regalar ese animal a su mejor amigo, no debía ofrecérselo a Dios. La edad mínima de los animales también estaba regulada cuidadosamente. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Levítico 22:27. Los animales bebés tenían que quedarse con sus madres una semana completa antes de poder ser ofrecidos. Era provisión misericordiosa que reconocía el vínculo natural entre madre e hijo. También había prohibición específica contra matar madre e hijo el mismo día. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Levítico 22:28. Dios protegía los sentimientos naturales hasta en los animales de sacrificio. Los sacerdotes tenían responsabilidad personal de examinar cada animal antes de aceptarlo para sacrificio. No podían ser negligentes o permitir que la gente trajera animales defectuosos para ahorrar dinero. También tenían regulaciones estrictas sobre cuándo podían comer de las ofrendas sagradas. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Levítico 22:10. Solo los miembros de las familias sacerdotales y sus esclavos permanentes podían participar de estas comidas sagradas. Si alguien comía accidentalmente de una ofrenda sagrada, tenía que restituir el valor completo más un 20% adicional como multa. Hasta la agricultura tenía regulaciones divinas que separaban a Israel de las naciones vecinas. En 1900, el capítulo 19, Dios había establecido principios que convertían la siembra y la cosecha en actos de adoración. En tierra no sembrarás tu campo con mezcla de semillas, ni te pondrás vestido con mezcla de hilos. Levítico 19:19. No podían mezclar diferentes tipos de semillas en el mismo campo, así como no podían usar ropa hecha de lino y lana juntos. Era principio de pureza que se extendía hasta las actividades agrícolas más básicas. Los primeros frutos de cada cosecha pertenecían automáticamente a Dios antes de que la familia pudiera disfrutar de su trabajo. Cuando maduraban las primeras uvas, el primer trigo, las primeras aceitunas, había que llevar una porción representativa al tabernáculo como reconocimiento de que Dios era el verdadero dueño de la tierra. Era gratitud práctica expresada antes de gozar los beneficios, una declaración anual de dependencia total del Creador que enviaba lluvia y sol en su tiempo perfecto. El año sabático para la tierra era concepto revolucionario que ninguna otra nación practicaba.
Cada séptimo año, toda la agricultura se detenía completamente. Los campos descansaban, las viñas no se podaban, los huertos no se cuidaban. Era fe extraordinaria que confiaba en que Dios proveería suficiente comida durante 6 años para sostener al pueblo durante el séptimo año de descanso agrícola. La tierra misma necesitaba descanso para renovar su fertilidad natural. Los diezmos de todos los productos agrícolas eran más que ofrenda voluntaria. Eran impuesto sagrado que sostenía económicamente a toda la tribu de Leví. Cada familia apartaba cuidadosamente la 10ª parte de su grano, aceite, vino, frutas y ganado para el servicio del tabernáculo. Era el fundamento económico que permitía que los levitas se dedicaran completamente al ministerio sin tener que trabajar la tierra para sobrevivir. Sin estos diezmos fieles, todo el sistema religioso se habría colapsado. El código de santidad incluía protecciones específicas para los miembros más vulnerables de la sociedad israelita. Dios se preocupaba especialmente por los pobres que no tenían recursos para comprar comida suficiente para sus familias. Durante la cosecha, los propietarios ricos tenían obligaciones legales hacia los necesitados. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:9-10. Era sistema de bienestar social que funcionaba automáticamente durante cada cosecha. Los trabajadores tenían derecho a recibir su salario el mismo día que trabajaban, sin demoras ni excusas de los patrones. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico 19:13. Era protección vital para familias que dependían del salario diario para comer cada día. Un patrón que retrasara el pago estaba robando comida de la mesa de una familia trabajadora, y Dios consideraba esto como opresión directa. Las personas con discapacidades recibían protección especial contra el abuso y la burla. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. Levítico 19:14. Aprovechar las limitaciones físicas de otros para hacerles daño o burlarse de ellos era pecado directo contra Dios. Los sordos no podían defenderse de maldiciones que no escuchaban, y los ciegos no podían evitar obstáculos que no veían. Una sociedad santa protegía a estos miembros vulnerables en lugar de aprovecharse de sus debilidades. La justicia en los tribunales tenía que ser completamente imparcial, sin favorecer a ricos ni a pobres por razones económicas. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Era equilibrio perfecto que reconocía la tendencia humana de favorecer a los ricos por conveniencia o a los pobres por lástima. Los jueces israelitas tenían que basar sus decisiones únicamente en los hechos y la ley divina, tratando a cada persona con la misma justicia independientemente de su posición social o económica. Después de establecer las leyes de santidad diaria, Dios creó algo revolucionario, un calendario que dividía el tiempo mismo en momentos sagrados y ordinarios. El capítulo 23 presenta las fiestas que marcarían para siempre el ritmo de la vida israelita. Todo comenzaba con el fundamento de todo descanso, el sábado semanal. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis.
Levítico 23:3. No era solo día libre, sino encuentro semanal obligatorio con Dios, que interrumpía la rutina del trabajo para recordar quién controlaba realmente el tiempo. La primera gran fiesta del año era la Pascua, que recordaba la noche cuando Dios había liberado a Israel de Egipto, matando a todos los primogénitos egipcios, pero pasando por alto las casas israelitas marcadas con sangre de cordero. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Levítico 23, 5, 6. Durante una semana completa, cada bocado de pan sin levadura recordaba la prisa de esa noche cuando habían salido de Egipto sin tiempo para que fermentara la masa. 50 días después de la Pascua llegaba Pentecostés, la fiesta de las primeras cosechas que celebraba la fidelidad de Dios enviando lluvia y sol para producir alimento. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Levítico 23, 15, 16. Era explosión de alegría cuando las familias traían los primeros frutos de trigo, cebada y otros granos, reconociendo que cada semilla que había germinado era milagro divino. El final del año religioso llegaba con la fiesta de los tabernáculos, cuando todas las familias dejaban sus casas permanentes y vivían una semana en cabañas temporales hechas de ramas. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Levítico 23, 42, 43. Era la fiesta más alegre del año, cuando recordaban que habían sido nómadas en el desierto, pero Dios los había cuidado perfectamente. Durante 7 días, los niños israelitas experimentaban la vida de sus abuelos que habían dependido totalmente de la provisión divina día tras día. Entre las fiestas alegres del calendario había 2 observancias solemnes que preparaban al pueblo para el momento más sagrado del año. El primer día del 7º mes sonaban trompetas por todo Israel, despertando conciencias y llamando al pueblo al arrepentimiento. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración, al son de trompetas y santa convocación. Levítico 23, 24. No era celebración sino alarma espiritual que anunciaba que el día de expiación se acercaba. Los 10 días entre el toque de trompetas y el día de expiación se convertían en período nacional de reflexión y preparación espiritual. Las familias examinaban sus corazones, confesaban pecados ocultos, arreglaban relaciones rotas con vecinos y parientes. Era tiempo de prepararse para el día más solemne del año, cuando Dios decidiría si perdonaría los pecados de toda la nación o si los castigaría. El 10º día del 7º mes llegaba el clímax del calendario religioso, el día de expiación. Y a los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Levítico 23, 27. Era el único día del año cuando todo Israel ayunaba completamente, sin comer ni beber desde el atardecer anterior hasta el atardecer del día santo. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, todos participaban en esta humillación nacional. Durante este día sagrado,
El trabajo estaba completamente prohibido bajo pena de muerte. Ningún trabajo haréis en este mismo día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Levítico 23, 28, 29. Era más serio que el sábado semanal. Mientras el pueblo ayunaba y oraba, el sumo sacerdote realizaba los rituales más sagrados del año, entrando al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de toda la nación. Era el único día cuando la limpieza espiritual era universal y completa. Dentro del tabernáculo, 2 elementos requerían atención constante que simbolizaban la provisión continua de Dios para su pueblo. El capítulo 24 describe las responsabilidades diarias que mantenían viva la presencia divina las 24 horas del día. Las lámparas del candelabro de oro nunca podían apagarse, requiriendo aceite puro de olivas machacadas. Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Levítico 24:2. Era responsabilidad de toda la nación proveer este aceite costoso que mantenía la luz divina ardiendo sin interrupción. Aarón y sus descendientes tenían la responsabilidad personal de cuidar estas lámparas cada mañana y cada tarde. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová continuamente. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Levítico 24:3. No podían ser negligentes ni olvidarse de esta tarea sagrada. Cada mañana limpiaban las mechas, añadían aceite fresco y se aseguraban de que la luz brillara con intensidad completa. Era trabajo que requería dedicación diaria, pero aseguraba que la presencia de Dios fuera visible constantemente. Junto al candelabro estaba la mesa del pan de la proposición, donde 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel en la presencia continua de Dios. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Levítico 24, 5, 6. Cada sábado se renovaban estos panes, colocando 12 nuevos y retirando los anteriores que se convertían en alimento sagrado para los sacerdotes. Sobre cada hilera de panes se ponía incienso puro que se quemaba como memorial cuando se cambiaban los panes. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Levítico 24:7. El aroma del incienso subía constantemente hacia Dios, llevando consigo las oraciones y necesidades de las 12 en tribus representadas por los 12 panes. Era sistema que aseguraba que Israel estuviera siempre presente ante Dios, recordado y cuidado las 24 horas de cada día. En medio de la vida diaria del campamento israelita surgió un incidente que reveló cuán serio era Dios sobre la reverencia hacia su nombre. El hijo de una mujer israelita y un padre egipcio se enredó en una pelea con un israelita puro, durante la cual blasfemó el nombre sagrado de Dios. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Levítico 24:11. Era la primera vez que alguien había insultado directamente el nombre de Jehová en público, y nadie sabía qué hacer. Moisés, sin saber cuál debía ser el castigo para este crimen sin precedente, puso al blasfemo bajo custodia mientras consultaba directamente con Dios.
La respuesta divina fue inmediata y severa. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Levítico 24:14. No había lugar para negociación o misericordia. Blasfemar el nombre de Dios merecía muerte inmediata por apedreamiento público, con todos los testigos participando en la ejecución. Este caso estableció un principio legal que se aplicaría para siempre: la ley del talión, donde el castigo era exactamente proporcional al crimen cometido. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. El que hiere a animal debe restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Levítico 24:17-19. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Era justicia perfecta que no permitía venganza excesiva ni castigo insuficiente. La ejecución del blasfemo se realizó exactamente como Dios había ordenado, estableciendo precedente para casos futuros. Entonces, los hijos de Israel hicieron como Jehová mandó a Moisés. Levítico 24:23. Toda la congregación participó en el apedreamiento, demostrando que la blasfemia era crimen contra toda la comunidad, no solo contra Dios. Más importante aún, la ley se aplicó igual para el hijo del egipcio que para cualquier israelita puro. Según el daño que hiciere a otro, así le sea hecho. Como una misma ley tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 24:20-22. La justicia divina no hacía diferencias étnicas. El capítulo 25 introduce conceptos económicos revolucionarios que ninguna otra nación había practicado jamás. Cada séptimo año, toda la agricultura israelita se detenía completamente en lo que se llamaba el año sabático. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Levítico 25:2-4. Era fe extraordinaria que confiaba en que Dios proveería suficiente comida durante 6 años para sostener al pueblo durante el séptimo año de descanso total. Durante el año sabático, lo que creciera naturalmente en los campos sin cultivo estaba disponible para todos: pobres, extranjeros, animales salvajes y domésticos. Y el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Levítico 25:6-7. Era provisión automática para los necesitados que funcionaba sin programas gubernamentales ni burocracia administrativa. Dios prometió específicamente bendecir el 6º año con cosecha suficiente para 3 años. El 6º año mismo, el 7º, año de descanso, y el 8º año, hasta que madurara la nueva cosecha. Y si dijeréis, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que os dé fruto por 3 años. Levítico 25:20-21. Era promesa divina que convertía la obediencia económica en testimonio de fe sobrenatural. El año sabático también traía liberación para los israelitas que se habían vendido como esclavos por deudas. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Levítico 25:39-40. Era sistema que impedía la esclavitud permanente entre los hermanos del pacto.
Cada séptimo año, las deudas se cancelaban automáticamente y las familias se reunían, restaurando la estructura social que Dios había establecido originalmente. El concepto más radical de todo el sistema económico israelita era el año del jubileo, que llegaba cada 50 años como superaño sabático. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vengan a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Levítico 25, 8, 9. Era revolución social completa que redistribuía riqueza y restauraba el orden original cada 2 generaciones. El toque de trompeta del día de expiación del año 50 anunciaba libertad universal para todos los cautivos y el regreso de todas las propiedades a sus dueños originales, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Año de jubileo será, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Levítico 25, 10. Las familias que habían perdido sus tierras por pobreza las recuperaban automáticamente. Los que se habían vendido como esclavos regresaban libres a sus hogares. Era reset económico que impedía la concentración permanente de riqueza en pocas manos. Este sistema afectaba fundamentalmente cómo funcionaba el mercado de tierras en Israel. Nadie podía comprar tierra permanentemente, solo podía comprar el uso de la tierra hasta el próximo jubileo. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número de los años, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te vende él. Levítico 25, 15, 16. Era sistema que hacía imposible la especulación inmobiliaria o la acumulación masiva de propiedades. La redención de tierras vendidas por necesidad era posible en cualquier momento, antes del jubileo, si la familia tenía recursos o si aparecía un pariente cercano dispuesto a pagar. Si tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 25, 25. Era red de seguridad familiar que mantenía las propiedades dentro de 1900, las tribus originales. Dios mismo explicó el principio fundamental. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25, 23. Toda la tierra pertenecía a Dios, y los israelitas eran apenas administradores temporales. El capítulo 26 presenta el clímax emocional de todo Levítico. Las consecuencias eternas de obedecer o desobedecer las leyes que Dios había establecido. Las bendiciones por la obediencia pintaban un cuadro hermoso de prosperidad, seguridad y presencia divina. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Levítico 26, 3, 4. Era promesa de abundancia agrícola, que dependía directamente de la fidelidad espiritual. La seguridad nacional también estaba garantizada para el pueblo obediente. Y daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000,
y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Levítico 26, 6, 8. Era protección sobrenatural que hacía que los ejércitos israelitas fueran invencibles mientras permanecieran fieles a su Dios. Pero las maldiciones por la desobediencia eran igualmente dramáticas y progresivas. Comenzaban con terror, enfermedades y derrotas militares. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Levítico 26, 16. Si el pueblo no se arrepentía, las maldiciones se intensificaban con sequías, plagas de animales salvajes y finalmente guerra y exilio. La maldición final era la dispersión de Israel entre las naciones paganas, donde servirían a los dioses falsos que habían preferido sobre Jehová. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Levítico 26, 33. Pero hasta en el exilio, Dios prometía recordar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehová. Levítico 26, 44, 45. Era esperanza eterna que garantizaba que el castigo sería temporal, pero el amor divino sería para siempre. El libro de Levítico termina con el capítulo 27, que trata con las promesas voluntarias que la gente hacía a Dios en momentos de crisis o gratitud especial. Cuando alguien se consagraba a sí mismo o consagraba a un miembro de su familia al servicio del tabernáculo, había valores específicos que debían pagarse para redimir esa promesa. Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se han de redimir, darás la estimación. Levítico 27, 2. Los valores variaban según la edad y el sexo, reconociendo las diferentes capacidades productivas de cada persona. Los hombres de 20 a 60 años valían 50 siclos de plata, mientras que las mujeres de la misma edad valían 30 siclos. Si fuere varón de edad de 20 años hasta 60, la estimación será de 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimación será de 30 siclos. Levítico 27, 3, 4. Los ancianos y los niños tenían valores menores y había provisiones especiales para los pobres que no podían pagar las cantidades completas. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, y el sacerdote hará la estimación. Conforme a la facultad del que hizo el voto, le estimará el sacerdote. Levítico 27, 8. Los animales dedicados al Señor no podían cambiarse por otros una vez que se había hecho la promesa. Y si fuere animal de los que se ofrecen en ofrenda a Jehová, todo lo que de él se diere a Jehová será santo. No será mudado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado por él en cambio serán sagrados. Levítico 27, 9, 10. Si alguien trataba de hacer el cambio de todos modos, ambos animales se volvían sagrados automáticamente. Era sistema que desalentaba la manipulación de los votos sagrados. Las casas y tierras también podían consagrarse al Señor, con valores determinados por los sacerdotes según la calidad y productividad de la propiedad. Cuando alguno santificare su casa consagrándola a Jehová, la valuará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valuare el sacerdote, así quedará.
Levítico 27:14. Pero había cosas que ya pertenecían a Dios y no podían dedicarse. Todos los primogénitos de animales limpios y todos los diezmos. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Levítico 27:26. El libro termina con el sello final. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Levítico 27:34. Si este viaje por Levítico cambió tu perspectiva como cambió la mía, no te quedes callado. Dale like a este video y compártelo con esa persona que necesita descubrir que la Biblia está llena de historias extraordinarias esperando ser contadas. ¿Ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora y activa la campanita, porque tenemos muchas más historias bíblicas increíbles esperándote. En los próximos videos exploraremos otros libros que creías conocer, pero que te van a sorprender como nunca imaginaste. Déjame en los comentarios, ¿cuál fue el momento de Levítico que más te impactó? ¿Qué libro de la Biblia quieres que exploremos próximamente? Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos descubriendo que la palabra de Dios es mucho más emocionante de lo que jamás pensaste. Hasta la próxima.